lleno de números por todos lados. Números negros, números rojos. Por ejemplo, aquí en donde está el mouse, podemos ver qué número es: 5, 10, 15 y 1, 16. Positiva aquí. Y lo primero que tenemos que notar es que existen números que se anotan con puro punto: el 1, el 2, el 3 y el 4. Y existen números que solo se anotan con puras líneas: el 5, el 10 y el 15. Todos los demás son una mezcla de puntos y líneas. Sí, 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 sí. A ver si entiendo. ¿Te refieres a que si quién sería la fuente del estudio, o de cómo es que se sabe que un punto vale 1, que una línea vale 5 y que es vertical? Y esa es la pregunta, Mauricio. Sí, exactamente. Sí, hay, Así es, sí, pues, profesor. para esto, a ver la siguiente diapositiva, porfa. La siguiente, la que sigue. Esa, por ejemplo. Porque, pues, como sabemos que David Esparza Hidalgo, hay una historia en este libro donde cuentan que él ve un atado precisamente como de hilos. Pero él, siendo ingeniero, pues hace esta versión moderna y lo propone como un ábaco para hacer matemáticas, aunque pues tiene también ciertas curiosidades respecto a su estructura, que si tienen interés por ver Nepo Valsensin, pues también lo podemos ver. 4 puntos, y si quiero escribir el 20, tendría que subir un nivel más, ¿sí? Y si tengo un caracol, lo pondría aquí abajo. O sea que, a diferencia del sistema decimal, que va creciendo por espacio, que digamos decenas, centenas, de unidades de millar y todo eso, aquí va igual cambiando el espacio, pero por 20. Ok, Si sí, fuera conteo de 1 en 1, ¿no? ok, Pero a sí. ver, por ejemplo, aprovechemos para analizar esto de aquí. Si lo analizamos, nos vamos a dar cuenta de las reglas. Aquí sabemos que en cada cuadrito de estos no puede haber más de 3 líneas. Aquí están: 1, 2, 3. No puede haber más de 3. Ujú. Y tampoco puede haber más de 4 puntos. O sea que si quisiera un 5 y tuviera un punto, los voy a cambiar, los voy a quitar del tablero y voy a poner una línea. Más o menos queda claro. Ujú. Aquí podemos, pues, hacer ejercicios si queremos aumentar nuestra capacidad de poder escribir números en esta estructura. Aquí podemos comprobar si están bien o no. Por ejemplo, 23.450, ¿no? Y ahí está. Sí, mire, bueno, yo pienso que ahorita con los ejercicios es cuestión de solo identificar las rayitas y los puntitos y el valor dependiendo de la posición. Por ejemplo, si lo ves en la tercera rayita, identificarlo cuánto vale la rayita y cuánto vale el puntito, y de esa forma yo pienso que es más rápido de identificarlos. Y si lo ves en la segunda rayita, igual la rayita, pues esta representa 100, y si pongo son 200, pero está en la segunda línea, o al menos así yo lo veo, Uh -huh. o se me hace un poco más fácil para, como dice usted, verlos y rápido identificarlos, qué valor tiene, sabiendo qué valor tiene, por ejemplo, la rayita de aquí arriba de la tercera columna, que entonces sería 400 por 5, ¿no? Que nos daría un valor de 2000, o sea, la rayita valdría 2000 y los puntitos valdrían 400. Uh Entonces, -huh. forma de Otros niños, familiarizar. ustedes pueden ver, son 4, también están con su cuadrícula y contando con puntos y líneas. Ahí se ve más claro las taparroscas, que lo estamos viendo como puntos, y ahí están las varitas que estamos viendo como líneas. Entonces, pero sí es muy, para los niños es muy interactivo porque lo manipulan, porque lo tocan, lo cuentan, lo quitan, muy divertido para ellos. La verdad, cuando yo empecé con esta clase a enseñarles, yo me fui
a lo manipulable. No estuve en el pizarrón, no estuve dentro del salón. Me fui luego a que lo manipulen, que nomás les di el punto vale 1, la varita o la línea vale 5 y vámonos. ¿Cómo me surge esta duda? ¿Cómo sabríamos, de acuerdo a cómo lo estuvieran? Sé que hay muchas cuestiones que también no están bien precisas, ¿no? Eso lo entiendo. Pero ¿cómo pudiera ser como una propuesta de cómo notaciones de saber que raya por raya da 25, ¿no? Bueno, esto No sé si tiene me que ver, explico. sí, esto tiene que ver con, Sí, Sí. perfecto. Bueno, este es lo que llaman Nepomuceno. Es una propuesta que surge a través de un investigador que se llama David Esparza Hidalgo. Se llamó David Esparza Hidalgo. Esta ya es una reinterpretación moderna, pero pues se compone de lo siguiente. Tiene esta parte donde estoy moviendo pues estas fichas. Si se ve que se mueven. Son cuatro columnas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 filas y 7 columnas. Entonces, aquí tiene un menú, y van a ver aquí que tiene base 20. Si le doy un clic, se pasa a base 10. Puede usarse